Bien. Vamos a dar inicio entonces a la sesión número 7. Les damos la bienvenida nuevamente después de este breve corte. Y ahora sí le voy a entregar, les pido por favor que silencien los micrófonos, salvo los expositores y el coordinador. Así no tenemos interferencia y se puede grabar bien. Le voy a pasar el mando de la sesión al doctor Pablo Sarachu, que va a ser quien la coordine. Bueno, gracias Mariano, gracias por la invitación para moderar esta mesa de las jornadas de estudios patrísticos y gracias a Pablo también de la Biblioteca Agustiniana por la invitación. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos para así poder escuchar a los expositores y que los expositores también puedan presentar sus trabajos con tranquilidad. Nosotros en esta mesa vamos a tener dos ponencias de Antonio Pío Di Cosmo y de Sirun Grigorian. Voy a presentar a cada uno para que hagan sus exposiciones. Vamos a seguir el ordenamiento que venimos teniendo en las jornadas, es decir, que van primero a exponer los participantes y después vamos a dejar unos minutos para hacer las preguntas que deseen, las intervenciones. Queda abierto también el chat del Zoom para que eventualmente si tienen alguna pregunta que se les ocurre para hacer durante la exposición, la vuelquen por escrito y bueno, quede allí para que una vez que se abra la sesión de preguntas podamos leerla. Si no, pueden intervenir hacia el final de las exposiciones. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a Antonio. No sé si está por ahí Antonio listo para la ponencia. Lo veo ahí sin cámara y sin el micrófono abierto, entonces no sé si ya está para que lo presente. Antonio. Ahí me parece que sí. Ahí está. Bueno. Buenas tardes. Hola, Antonio. ¿Escucha? Un poco cortado. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, ¿Me ves? no Okay. no se ve la cámara. Yo por lo menos no estoy viendo imagen y yo estoy escuchando un poco cortado. No sé si soy yo el del problema. No Antonio, sé no te vemos, no. Te escuchamos cortado. Sí, aquí problemas. No, tenemos muchos problemas. ¿Me escuchan? Usted me escucha. Antonio, ¿te parece que comencemos con la otra ponencia? ¿Arrancamos con Sirun mientras tanto? Ok, perfecto. ¿Sí? Ahora Perfecto. va a cargar el PowerPoint. Trata de arreglarlo, mientras tanto damos inicio a la presentación de Sirun. Perfecto, entonces vamos a hacerlo eso, digamos, por ahí Antonio, fíjate si vas a tener unos 15-20 minutos para ver si puedes encontrar algún lugar en donde tener mejor conexión. Entonces, Sirun, si te parece, vamos a dar lugar a tu presentación. Sirun Grigorian, completó su máster interuniversitario del Mediterráneo Antiguo por la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de Barcelona, perdón, y en este momento se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. Su línea principal de la tesis son las mujeres leónidas y su participación directa en los asuntos políticos, sociales y eclesiásticos. El trabajo que va a presentar Sirun se titula La imagen de las mujeres leónidas en la vida de Daniel Estilita, benefactoras y beneficiarias.
Bien. Muchísimas Siren, gracias, entonces, Pablo. te doy el paso. Sí, si no os importa, ¿puede la presentación ir así o podemos hacer...? Es que a la hora de compartir salió así y no sé, como preferáis. ¿Lo podéis ver? Se ve bien, perfecto, Se ve Ciro. se ve perfectamente. sin problema. Yo Déjalo por las así. dudas tengo tu PowerPoint que vos me mandaste. Si llega a haber algún Sí, problema, sí. lo presento Sí, yo. eso era para no molestarle ahora. No hay Igualmente, problema, muchísimas gracias. no hay problema, Muchísimas no te gracias. preocupes. Bueno, hola a todos otra vez. Antes de empezar, me gustaría volver a agradecer a los organizadores de estas jornadas y a todos los ponentes por sus valiosas aportaciones que la verdad sirven a esta investigadora neófita para aprender y sobre todo comprender muchas cosas. Así que les agradezco de todo corazón. Y sin más demora, comenzaré con mi comunicación. La vida de Daniel Stilita se desarrolla en la segunda mitad del siglo V en el entorno asiático de la ciudad imperial de Constantinopla. Conocemos todos los datos y otras muchas pervivencias de la vida del santo, como sus más de 30 años de Stilita, gracias a un autor anónimo que escribió esta vida repleta de tópicos geográficos, sin duda, pero también llena de particularidades muy destacables. Por referencias internas en el texto, sabemos que el autor estaba muy próximo a los acontecimientos de la vida de Daniel Stilita, pero también hay ciertos sucesos de índole política del dicho periodo que son además narrados en esta obra. Es por ello por el que se ha convertido en una fuente directa para el tema que nos interesa y en una fuente necesaria para mi tesis doctoral, dirigida por la doctora Margarita Vallejo Girbés. Porque tanto mi tesis como nuestro proyecto de investigación se centra en las mujeres leónidas, imperiales y aristócratas, y su participación directa en los asuntos sociales, políticos, eclesiásticos y un largo etcétera. Y algunas de estas mujeres leónidas, imperiales y aristócratas, aparecen en la vida de Daniel Stilita, llevando a cabo una serie de acciones que nos gustaría presentar. Pero además cabe destacar que de la lectura de esta vida se puede encontrar información sobre otras mujeres de distintas categorías socioeconómicas que interaccionan con el santo en uno o el otro momento de su vida. Así pues, nuestra intención con esta comunicación es identificar a estas mujeres en sus respectivos roles y presentar la relación que se crea entre ellas y el santo. Y sobre todo, constatar cómo fueron beneficiarias y benefactoras, o ambas cosas a la vez, del santo Daniel. Por supuesto, contextualizando todo en el periodo histórico de la segunda mitad del siglo V y complementándolo con la lectura de otras fuentes de dicho periodo. A continuación voy a presentarles a partir de extractos de vida de Daniel Stilita a estas mujeres y las particularidades de su relación con el santo. La primera en ser mencionada es Alejandría, quien es hija de un importante exoficial imperial llamado Ciro, a la que el santo había curado antes de subir a su primera columna. Alejandría había sido atormentada por un maligno espíritu que solo había abandonado el cuerpo de la joven después de la intervención milagrosa del santo. Y es así como ella se convierte en una beneficiaria. Creemos que la mención de Alejandría es un instrumento que utiliza el hagiógrafo para resaltar el prestigio social del que ya gozaba a Daniel mucho antes de convertirse en Stilita. Un prestigio social que solo irá en aumento a lo largo de su vida. Pero también creemos que este autor anónimo se centra en la creencia presente en el cristianismo del periodo tardoantiguo, según la cual las jóvenes solteras o las que no habían consagrado su virginidad a la voluntad divina, eran más propensas a ser poseídas por los malos espíritus, los demonios o sufrir enfermedades raras. En ello insisten también los padres de la Iglesia, ¿verdad? Que llegaron a ofrecer nuevos prototipos deseados e ideales de la mujer cristiana, entre ellas, por ejemplo, la Virgen consagrada, la esposa, madre, la viuda piadosa y la diaconisa. Curiosamente, la siguiente mujer que se relaciona con Daniel Stilita no entra en ningún grupo de mujer ideal que hemos mencionado. De hecho, todo lo contrario,
porque Bassiana es una prostituta, una cortesana, el tipo de mujer de la que se recomendaba mantener la distancia, quien además había sido pagada por los herejes con la finalidad de seducir a Daniel. Y cuando ella no consigue seducir al santo, ella miente. Justamente por esa mentira es poseída, esta vez por la voluntad divina, poseída por un espíritu maligno que lo obliga a finalmente confesar la verdad. Sin embargo, ni el hecho de que fuera una cortesana, ni sus mentiras impidieron que fuera beneficiaria del milagro necesario de parte de Estilita, quien mediante sus rezos consigue que el demonio sea expulsado del cuerpo de Bassiana. Aquí hasta podemos atrevernos a hablar de Daniel en un acto de imitatio Christi, ¿verdad? Porque ciertamente Bassiana no puede ser incluida en ningún grupo defendido y alabado por los padres de la Iglesia. Pero esto no impide que sea hasta doblemente beneficiada. ¿Y por qué doblemente beneficiada? Porque consigue ser liberada de un espíritu maligno y también consigue su redención. Y en vez de volver con los herejes, con los que había venido, se va con los creyentes. Desde luego, Alejandría y Bassiana no son las únicas mujeres beneficiarias de las acciones del santo Daniel. A lo largo de toda la obra, el geógrafo presenta a más mujeres receptoras de milagros, de las que curiosamente no se mencionan los nombres, sino su lugar de procedencia o el parentesco con el hombre con el que habían acudido al santo. Un hecho que no se repite con las siguientes mujeres, que son figuras históricas inconfundibles y que además de llegar a beneficiarse, se convierten en las benefactoras del santo. Las tres forman parte bien de la familia imperial leónida, bien de los círculos aristocráticos de Constantinopla, y que como tales tenían las riquezas suficientes y la predisposición para beneficiar al santo Daniel. Ellas son la patricia Erais y las emperatrices Verina y Ariadne. Sí. La primera mención de la aristócrata Erais alude a su visita al santo, donde ella se echa a sus pies y suplica a Daniel para que le permitiera concebir un hijo. Pero antes de ser beneficiaria, ella se convierte en la benefactora cuando, después de ver los pies ulcerados del santo, a consecuencia de sus prácticas ascéticas extremas, le convence dejar a que alivie sus heridas. Es después de este acto que el santo reza por ella y Erais termina concibiendo a su hijo deseado y pone fin a su esterilidad, lo cual, como sabemos, se consideraba como algo maligno, que iba en contra de la voluntad creadora divina, e igualmente era una fuente de vergüenza para la mujer, además de que era uno de los motivos de mayor peso para repudiar a una esposa, ¿verdad? Así, Erais, que quiere luchar contra su esterilidad, da el primer paso y sabe que lo puede conseguir por un intermediario como es el santo Daniel, y de paso es tanto beneficiaria como benefactora. Sin duda, la imagen que ofrece el geógrafo de la patricia Erais es de una cristiana devota, fiel, que pertenece a ese grupo ideal de mujeres defendido por los principales autores cristianos, pero además es la imagen de una mujer poderosa que hace uso de una generosidad requerida y necesaria, porque no es solo una vez que Erais se convierte en la benefactora del santo. Ella, por ejemplo, ordena construir una escalera de caracol para que los seguidores pudieran bajar el cuerpo del santo después de su muerte, eso sí, con el previo permiso del santo, y manda fabricar un ataúd de plomo, suministra cirios, abundante aceite y también oro para entregarlo a los pobres. Ese doble perfil que se ha podido apreciar con la patricia Erais también lo encontramos con las emperatrices Verina y Ariadne. Para entender sus imágenes tendríamos que centrarnos en varios acontecimientos trascendentales de la segunda mitad del siglo V en el Imperio Romano de Oriente, que ahora no los podré presentar por la cuestión del tiempo,
aunque cabría destacar uno de ellos porque este suceso se convierte en una de las escenas principales de la obra y donde el estilista Daniel tiene o cobra el mayor protagonismo, aunque sea un suceso de índole política. Nos referimos a la usurpación de poder de Basilisco, hermano de la emperatriz Verina. Y nos podemos preguntar, ¿cómo esta usurpación concierne a la emperatriz Verina? ¿En qué sentido influye en su imagen de benefactora o beneficiaria? Pues la respuesta de estas dos preguntas perfectamente podría encontrarse en su participación o no en dicha usurpación. Porque mientras la mayoría de los historiadores de los siglos V y VI y los posteriores también presentan a Verina como una partícipe activa o como una absoluta organizadora de la usurpación de Basilisco, fuera por el motivo que fuera, nuestro autor anónimo asegura que Verina participó en dicha usurpación porque fue manipulada y obligada por su familia. Por supuesto, es sorprendente que únicamente el autor anónimo de Vida de Daniel Estilita insista en que Verina no fue una participante activa o no tuvo una predeterminación de eliminar del trono imperial al emperador Zenón, que de hecho era su yerno. Por eso mismo creemos que esto se debe a dos razones, o sea, detrás de esto hay dos razones fundamentales. Por un lado, hasta la mención de la usurpación de Basilisco, Verina es presentado como una emperatriz bienaventurada y creyente que junto a su esposo, el emperador León I, forma la pareja ideal cristiana, quien además se convierte en beneficiaria del milagro de Daniel cuando consigue concebir un hijo varón. Igualmente, y otra vez como parte integrante de la pareja ideal cristiana, aprobada por el geógrafo, Verina se convierte en benefactora cuando León I ordena la construcción de una nueva columna, la tercera columna del estilita, o intentan aliviar en la medida de lo posible y permitido por el santo su existencia ascética. Y Verina sigue siendo esa emperatriz, esta vez viuda, piadosa y bienaventurada hasta la mención de la usurpación. Y aunque no hay una afirmación directa de parte del geógrafo anónimo sobre la participación de Verina, algo en lo que, como hemos indicado, se insiste en todas las otras fuentes por haber, sin embargo, lo que hace el autor anónimo es una serie de alusiones cuando asegura que la emperatriz tuvo, por ejemplo, un comportamiento propio de una usurpadora, y hasta junto a la mención de la esposa de Basilisco, a la que ni nombra, o sea, ni nombra a una emperatriz que fue que fue durante 2 años emperatriz del Imperio Romano de Oriente, pero sin embargo también nos habla de una cómplice, ¿no? Con esa mención de la esposa a la que ni nombra, nos habla de una cómplice. ¿Esta cómplice es Verina? No lo sabemos. Lo que sí podemos pensar es que a esta imagen de emperatriz cristiana, devota, presentada anteriormente por el geógrafo, ahora él mismo no podría contraponer una imagen de una emperatriz viuda instigadora de conflictos políticos. Por otro lado, podría existir otro factor que determina la imagen positiva de Verina, ofrecido por el autor de Vida de Daniel Estilita, y es la emperatriz Ariadne, hija de Verina y León I. Ariadne sería la única persona que había sobrevivido a una serie de acontecimientos que marcaron la segunda mitad del siglo V en la Pars Orientis. Y por supuesto también sería la única que tendría en sus manos la obra escrita por el autor anónimo. Y no creemos que la imagen de la madre de una emperatriz, que tampoco es descrita con una imagen negativa, podría no ser más que positiva, ¿verdad? Ella también presenta esa doble perspectiva de benefactora y beneficiaria. Benefactora cuando intenta ofrecer todos los magníficos honores para el funeral del santo, pero no es beneficiada con la misma manera como la Patricia Erais o la emperatriz Verina. Ariadne, en vez de ser beneficiada con un hijo, es beneficiado con todo el imperio, o es lo que nos presenta el autor anónimo. En primer lugar, cuando con el rechazo público
encabezado por el santo Daniel y junto al emperador Zenón consiguen recuperar el trono después de la usurpación de Basilisco. Pero sobre todo, y después de la muerte del emperador Zenón, se convierte en la gobernadora del imperio, o mejor dicho, la legitimadora del poder imperial, eso sí, gracias a la confesión de la verdadera fe de sus padres, como insiste o asegura el hagiógrafo. Justamente esa imagen de legitimadora del gobierno imperial creemos que coincide con los dos célebres dípticos de marfil que los tengo puestos aquí, en los que la emperatriz que figura se ha identificado tradicionalmente con la emperatriz Ariadne, y donde ella aparece portando elementos que insisten en esa imagen. Elementos, por ejemplo, como el cetro, el globus crucifige, que es el mayor símbolo de un dirigente cristiano, y sobre todo, y en una postura sedente, la mano abierta, que podemos apreciar en el díptico que se conserva en Viena, porque siendo una postura característicamente masculina, dicho gesto aludía a la generosidad o liberalitas, una generosidad en la que también insiste el hagiógrafo. Con la imagen de emperatriz Ariadne concluimos esta perspectiva de mujeres benefactoras y beneficiarias del periodo de Leónida en la obra de Daniel Estilita. Nos atrevemos a pensar que el hagiógrafo, con la finalidad principal de presentar al estilita Daniel en su mayor esplendor y convertirle en el mejor ejemplo de santo, consigue compaginar perfiles de mujeres solicitados por el cristianismo y además llega a ofrecer imágenes de una variedad de mujeres, desde jóvenes cristianas poseídas por los malos espíritus, cortesanas, a mujeres imperiales y aristócratas que encuentran su lugar correspondiente en las perspectivas de benefactoras y beneficiarias. Y sobre todo, ofrece perfiles femeninos que sirven para entender el contexto histórico de la segunda mitad del siglo V en el Imperio Romano de Oriente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sirun, por la exposición. No sé si ahora Antonio está ahí, lo vemos, Antonio. Buenas tardes. Ahora Espero sí. que ahora no tengas problemas con el internet. No, ahora se escucha perfecto. Bien, Bueno, muy bien. entonces... Ahora un momentito que cargo el PowerPoint. Perfecto. Sí. Yo, mientras tanto, te voy presentando, Antonio. Gracias. Antonio Pío Di Cosmo es doctor en arqueología por la Universidad de Córdoba en España. Il titolo di sua tesi fue I motivi erranti della regalità, evidenze archeologiche e indicatori dei procedimenti di tránsito e difusione nell'area della Coine bizantina. Es investigador asociado en el ISAC de Bucarest en Rumania y pertenece también a la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene en saber numerosas contribuciones y publicaciones de carácter científico. El título de la presentación de Antonio es Elena, signora del mare, i segni della passione como medio per dominare le forze della natura. Entonces, Antonio, te cedo la palabra. Allora, muchas gracias. En el tiempo que cargo el PowerPoint, puedo proceder con mi relación. Ante todo, tengo que hacer un ringraziamento por el estimado Don Pablo, el director de la Biblioteca Agustina de Buenos Aires, y un ringraziamento al comité y en particular al doctor Splendorio por mi presencia en esta reunión, en este congreso. Allora, tengo problema con el cargo del PowerPoint, tengo que hacer solo la oración. Allora, bueno. Allora, en las cartas de los hebreos, San Pablo escribió: ellos, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron las violencias del fuego, escaparon del filo de la espada. Su debilidad se convirtió en vigor,
fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. El siguiente pasaje glorifica el poder de Dios de los cristianos y trae un conjunto de ejemplos que ofrece estímulos para indagar en un tema bastante difícil como es el maravilloso del cristianismo y la actitud de los santos en el dominar los elementos de la naturaleza. Ese motivo aparece a menudo en la literatura geográfica y mejora la función de la narración y en el final ofrece una prueba persuasiva de la naturaleza auténtica de la sanidad de la persona o de la reliquia de la cual se cuenta la historia particular. Así, se necesita profundizar la presencia del maravilloso en la leyenda de la Invencio Crucis y en el descubrimiento de los instrumentos de la pasión del Señor. La investigación explora, en primer lugar, un tema prodrómico para el desarrollo de uno de los episodios relacionados con esta leyenda y que se conecte a la relación ambigua entre la escritura sagrada y el mar. En particular, se considera la anécdota que cuenta el sacrificio de una de las reliquias de la crucifixión de Cristo, como uno de los clavos, para calmar una tormenta de mar y para demostrar la autenticidad de los objetos colocados para la veneración de los fieles. Y no es una casualidad que no digo recuperado por la emperatriz Helena. El análisis de esta compleja relación debe salir necesariamente de un problema lexemático, bien conocido por los exégetas del Antiguo Testamento, que dentro los 1500 versos que menciona el agua, cuenta 397 versos en los que se menciona Jam, el mar. El lema se distingue de la palabra Mahim, aguas, que aparece 802 veces. Después, si tenemos en cuenta el gran léxico del Nuevo Testamento, encontramos solo la palabra Idor, el agua, pero nunca Talassos, el mar. Entonces, debe considerarse como el mar en el cercano Oriente Antiguo constituye un símbolo negativo. Por lo tanto, el lema usado se desaprende directamente del nombre de una deidad caótica come Jam, quel es en un mito de la ciudad de Ugarit, constantemente hace la guerra contra el creador Baal. Tampoco la Sagrada Escritura conoce Mayim Rabim, que identifica las muchas aguas caóticas que cubren la tierra y están dominadas por la oscuridad, y sin embargo considera el Teón, que indica el abismo de las aguas primordiales, que pertenece a la geografía infernal bíblica. El mismo lema se refiere a otra diosa caótica, Mesopotamia, como Tiamat, un monstruo femenino que debe ser asesinado y desarraigado. No tiene que extrañar que el lema caos procede del verbo kaomai, que literalmente significa tener la boca abierta y recuerda una gestualidad que alude al mito de las deidades o semidioses, los que abren la boca de los monstruos primordiales para luego matarlo y dividirlos en dos partes. En el mismo modo, las aguas primordiales deben ser arrancadas por Dios con su acto teúrgico. Así, el Génesis especifica, después de esta intervención, la existencia del Maim, las aguas de Abaco, y del Samaín, las aguas del cielo. Pero Dios debe dividir nuevamente las aguas en la zona vaca, permitiendo el surgimiento del continente. La actividad divina, sin embargo, se entiende en un doble sentido, no solo como una intervención destinada a separar las aguas informes, como se refiere en el Salmo 74, sino también como un mero acto de dominación sobre el orgullo de la extensión caótica del mar. La actividad teúrgica de Dios es celebrada por el libro de Job, por el libro de la sabiduría, por el Salmo 144 también. Una actitud de dominación que se propone también en Isaías. Por esa razón, el Cristo, en función de creador, puede caminar sobre el agua, introduciendo un lugar de hegemonía absoluta sobre el caos, desconocido para la tradición judía. Como Dios puede someter el mar con un exorcismo. Dispersándose, él increpó al viento y dio al mar: silencio, cálate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ante tales presupuestos, no tiene que extrañar que la escatología cristiana no dé lugar para el mar en el mundo renovado por Cristo. De modo que Juan dio: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más.
De hecho, este signo inquietante, cuando se realiza la plenitud de la comunión, cuando Dios es todo en todos, ya no tiene sentido descriptivo. Después se necesita investigar las cuestiones relativas a una figura igualmente compleja, como es Flavia Auguria Elena. Este personaje histórico ha sido objeto de un sutil trabajo de cincelado hagiográfico. Para ella se logra un maquillaje comparable a lo que le sucedió a su hijo Constantino. La controversia a cui pertenece Constantino y es finalizada a deslegitimar la obra del emperador, invierte su madre también, enfatizando no solo sus orígenes humildes, sino ensombreciendo su honestidad. Eutropio recuerda cómo Constantino fue venerado por un matrimonio oscuro, aludiendo al probable concubinato en el que vivía su madre. Eso constituye una anécdota, pues confirmado por Heródoto también. Si para ennoblecer a un homo novus y a un parvenu como Constancio, la propaganda ha encontrado un parentesco oscuro con Claudios góticos, es mucho más difícil encontrar un nacimiento noble para su madre, que parece liquidata como una prostituta por las tropas. Este argumento polémico constituye un expediente destinado para sustentar una reacción de la aristocracia pagana contra la extrema centralización del poder en una sola persona. De esta manera, para la aristocracia, ni la púrpura ni la corona adquirida pueden constituir una ganancia absoluta de la virtud del posesor, en particular si su posesor es una mujer. Pero, al mismo tiempo, la propaganda de Constantino representa en las monedas Helena como una diosa y su imagen es acompañada de la dedicatoria Securitas Republicae. Para la hipótesis de investigación es de particular interés la representación de Ambrosio de Milán, que se encuentra en el De Obitu Theodosi. El obispo describe la vocación cristiana de la gens Flavia y define a Helena como magna femmina, que es la causa de la conversión de su hijo. Y si Constantino ofreció a su madre el título de Augusta, ella, con una solicitud que puede ser solo maternal, lo educa en la fe en el Cristo, abriendo por él el camino el más allá. La grandeza moral de esta magna femmina trasloca los criterios de linaje y nobleza de sangre hechos propio por parte de la misma aristocracia, a la cual el obispo dirige su acción. De esta manera intenta colonizar el inconsciente de su audiencia, reunida para el funeral de Teodosio, con nueva idea más acordes con el cristianismo. Ambrosio no tiene duda y refiere que ella trabaja como una fabulare y la identifica como una conserje de la posada o como una asistente del establo conectado a la posada. El obispo no habla del supuesto concubinato, pero pretende disipar las acusaciones de prostitución, representando a Helena como una trabajadora humilde y honesta. Después, Eusebio de Cesarea habla solo de un viaje al cercano oriente y luego a la Tierra Santa, donde Helena realiza muchos actos de ergetismo. Así se puede considerar el mismo viaje como una visita diplomática, si lo entendimos en términos modernos. Esto con todo el débito respecto a la opinión de Pigagnon, lo que cree en un viaje de penitencia de la anciana Augusta. Pero no hay rastro de la invención de la cruz. La invención crucis aparece solo más tarde. Ambrosio, Rufino y Sulpicio y otros autores, según otra tradición que se opone a una tradición de Jerusalén, por lo que se recuerda un anónimo buscador de piedad, probablemente el judío convertido siriano. La tradición sobre la invención crucis ofrece también un amplio espacio para el descubrimiento de los clavos de la pasión, quienes se esconden junto con la Santa Madera, quienes no presentan herrumbre. Esos clavos se convierten luego en los coprotagonistas de la epopea de la cruz. Y si el maravilloso certifica el descubrimiento de la vera cruz, en cuanto a los clavos hay mucha más incertidumbre. Tanto que se debate sobre el verdadero número también. Gregorio de Tours recuerda 4 clavos, 2 para las manos y 2 para los pies. Cipriano cree que fueron más de 3 cuando se refiere a los clavos que traspasaron los pies sagrados. Tampoco Gregorio Nacianceno en su sermón habla de 3 clavos. Gregorio de Tours relata también el viaje de regreso desde la Tierra Santa, que él realiza por el mar. Un detalle no demasiado imaginativo. Sabemos que viajar por el mar no solo es más rápido, sino también más cómodo y menos arriesgado. Sin embargo, estamos tratando con material geográfico y las cosas nunca pueden ir bien. Se debe agregar patetismo a la historia. De hecho, no puede faltar una tempestad marina,
quien no es solo un locus en proceso de cristalización en la vida de los santos quienes se enfrentan al mar, sino que ya es propio de la literatura aventuriera. Elena tampoco puede estar exentada da ese percance. La tempestad del mar, además, debe ser por Gregorio de Tours un motivo cautivador y tiene que mantener despierta la atención del lector. Eso ofrece el pretexto para probar la autenticidad de los clavos, que hasta ese momento se presupone por relación. Se propone así una prueba indiscutible, que necesariamente debe aportarse a través de lo maravilloso. Luego, Elena usa uno de los clavos para sedar la tormenta, que es sacrificado cuando se entrega al mar. Obviamente, una vez que se arroja el clavo al agua, la tormenta se amaina. El uso del clavo de la crucifixión demuestra el poder de la divinidad cristiana sobre las fuerzas de la naturaleza y en particular sobre el mar. Y si es cierto que lo maravilloso se logra exclusivamente para demostrar la veracidad del clavo, no podemos negar que el episodio es conectado a la intercesión de la misma santa, quien incluso remitió a los emperadores. Entonces, llama la atención el gesto de Elena, que remite a la prostémica primordial, puesta en marca por Yahvé, que separa las aguas. Tampoco la emperatriz parece operar teúrgicamente sobre el caos de las tempestades, separando las aguas bajas del mar de las aguas superiores de la tormenta por medio del clavo. Y esto no debería ser considerado demasiado y sorprendente, porque el agente es una mujer. Ni tiene que extrañar la similitud entre el hecho y el episodio antes mencionado y contado por Marco, donde Cristo exorciza la tempestad. Así, este acontecimiento extraordinario no solo evoca el locus evangélico, sino que, al fin, se refiere a una promesa del mismo Cristo, que afirma: le aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mejores. No es una casualidad que esta habilidad diáctica se ejerza a través de ella, ya que ella la actúa no para ella misma, sino en lugar de su hijo. El pueblo, la civilización más... ¿Puedo continuar? Sí, sí, podés continuar. Perdón. Allora, sino en lugar de su hijo. Y este gesto realmente poderoso parece evocar sutilmente un episodio de propaganda imperial y presaglia las habilidades teúrgicas de las que se jactaban los Basilios durante las epifanías imperiales del siglo IX y X. Gregorio entonces recurre al maravilloso que disfruta para su uso y consumo y finaliza por el pathos de su narración. También necesita considerar el itinerario descrito por Gregorio, que informa que el barco atraviesa el mar Adriático, que es conocido por la turbulencia de sus aguas como un abismo de marineros. Esta creación muestra que estamos ante una historia de fantasía y cautivadora de atención. El mar Adriático siempre ha sido considerado un mar relativamente tranquilo, lo que hace poco probable su peligrosidad. Sin embargo, las rutas más transitadas que se dirigen hacia Roma rara vez cruzan el Adriático, excepto aquello que aterriza en Abulia y luego continúa su viaje por la vía Traiana y Apia. Algo es muy extraño, dado que Gregorio habla mucho sobre las peregrinaciones y uno de sus diáconos ciertamente ha sido a Jerusalén. Probablemente el itinerario de Elena tiene un recuerdo del viaje de San Pedro desde la Tierra Santa en Roma, pero eso es difícil de decir. Tampoco es claro que una zona tan difícil de navegar se pueda identificar más fácilmente en el Mar Jónico, cuyas aguas son notoriamente menos tranquilas. Y esto es más cierto para las extensiones marinas entre Sicilia y Malta. Después de todo, San Pablo en este mar tiene que hacer frente a una tormenta y su barco transborda y necesita hacer una escala en Malta. No obstante, se sabe que la isla de Malta y la Sicilia son zonas de escala muy populares para todos aquellos que van a Roma desde la Tierra Santa. La historia parece asumir un carácter más bien teológico, ya que quiere justificar una costumbre de los marineros, quienes cruzando el Adriático lo ven y le ofrece oraciones, porque Gregorio cree que sus aguas son santificadas por el clavo que custodian. A partir de estos datos, podemos creer que una tormenta, si alguna vez ocurrió, es bastante probable.
y se enfrentó en un área que ciertamente no es el mar Adriático. Tampoco se puede decir muy poco sobre el sacrificio del clavo, ni se puede saber si esto está realmente logrado. Pero no sabemos que el metal de los clavos está adulterado y parte de su material es junto con otros metales para producir más reliquias. De hecho, Ambrosio habla de los santos clavos. La tradición afirma que desde uno de los clavos se hace la corona del emperador y con otro la famosa brida santa. De lo contrario, por Rufino, el clavo es útil por la provisión del olmo de Constantino. Esta investigación demuestra come la Inventio Crucis genera un relato no homogéneo, quien se enriquece entre los siglos IV y V con diversas variantes, toda orientada hacia lo maravilloso. Se observa entonces cómo las diferentes tradiciones parecen ofrecer no tanto un relato confiable de la invención de la cruz y de los clavos de la crucifixión, sino parece satisfacer las necesidades narrativas de que cuentan los hechos. En ese sentido, el elemento maravilloso no escapa desde esta necesidad. Según Gregorio, Elena se muestra a su audiencia como una de las deidades primordiales, que domina los elementos naturales y es capaz de separar las aguas también. Ella usa el clavo como entonces hacen los dioses antiguos, que operan por el medio de instrumentos extraordinarios o mágicos. El Dios de los cristianos, a través de la intercesión de la santa, toma el lugar de las deidades ordenadoras y al mismo tiempo puede demostrar su poder sobre la naturaleza y las fuerzas caóticas, como las del agua. La historia de Elena actualiza las capacidades esotéricas del Dios de los cristianos y vincula esa actitud con un hilo rojo a la tradición mitológica, haciendo presente al público la eficacia de la fe en Cristo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias a usted. Entonces, vamos a abrir ahora el espacio para las intervenciones, las preguntas, los comentarios. Uriel tiene levantada la mano, así que te cedo la palabra para que hagas tu pregunta. Hola, gracias. Era una pregunta y comentario para Sirum. Justamente yo también trabajo un poco de Daniela, yo mencionó Julián. Y quería, no sé, primero, en algún otro momento, hacer un intercambio más profundo, ¿no? Estaría bueno. Pero acotándonos a este trabajo, quería ver, en esta imagen que vos ves de Ariadna y de Verina, ¿sí? Yo también la he analizado un poco, si encontrás también detrás de esta buena visión que genera el autor de ellas, alguna razón relacionada con algún tipo de patrocinio, ¿no? Más económico por parte del grupo Leónidas. Lo pienso también en la buena imagen que se genera de León. El otro día, el martes, presentábamos un trabajito en otras jornadas sobre el tema que presentaba él. Y también que Ariadna aparece siempre acompañando a Zenón, o cada vez que aparece Zenón más o menos en problemas, aparece Ariadna acompañándolo, como para darle el beneplácito, por decirlo de alguna manera. No sé qué pensabas al respecto o qué estuviste viendo en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Con la pregunta también venía un comentario y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, porque sí, hay, por supuesto, en el artículo el asunto queda mucho más desarrollado, porque no he podido aquí poder presentar en su totalidad, pero sí, a Ariadna, las dos emperatrices. Y tiene mucho que ver con León I, porque al fin y al cabo León I convierte al santo Daniel en su padre espiritual, ¿verdad? Así que sí, ahí sin duda hay una imagen escenaria, eso sin duda. Y respecto a Ariadne con Zenón, a mí es que podríamos estar aquí horas y horas hablando de esto, no lo voy a hacer, pero a ver, la figura de Ariadne es en todas las fuentes que tenemos. Sí, ¿puedo continuar, verdad? Sí. Cuando leemos esas fuentes, lo que vemos es Ariadne siempre con Zenón, ¿no? Pero porque, en todas las usurpaciones, porque Zenón fue uno de esos emperadores que tuvo que luchar hasta contra 4 usurpaciones, ¿no? Y la mayoría de ellas fue con los familiares de Ariadne.
pero ella siempre está a su lado. Yo creo que de alguna forma también tenemos que pensar que si, por ejemplo, con la usurpación de Basilisco, si Basilisco es el emperador, su esposa sería la emperatriz, ¿no? Y si Zenón no es emperador, por muy legitimadora de gobierno que sea Ariadne, que siendo hija del emperador es lo que era ella, no podría ser emperatriz, perdón. Así que sí, siempre vemos a Ariadne con Zenón. Siempre le está en muchas ocasiones en contra de sus miembros familiares, pero eso no impide que de alguna forma también Ariadne llegue a apoyar a sus miembros familiares. Eso lo vemos con su madre, ¿no? Porque hay algunas fuentes que nos hablan diciendo que Ariadne huyó de su propia madre. ¿Y por qué podía ser? Estos ya son más motivos de los que también podríamos hablar y profundizar en ello, ¿no? Pero ella, aunque si seguimos a esa fuente y decimos que huyó a su madre, pero luego al final cuando Verina muere en la fortaleza de Papirión, siendo una prisionera del general Ilus, ella devuelve el cuerpo de su madre y le entierra con todos los honores. Así que, claro, lo genial de la obra de Daniel Stilita es que, por un lado, tiene todos los tópicos geográficos típicos de ese tipo de textos, pero también estos acontecimientos de índole política que si vas a otras fuentes, a crónicas o historias eclesiásticas, ya es cuando llegas a entender en conjunto. Espero haberme explicado. Muchas gracias. Sí, te explicaste bastante bien y coincido bastante en lo que fuiste mencionando. Y también que Ariadna logra por ahí independizarse por ahí un poco más de esta posición de tener que ser esposa de Zenón cuando pasa la siguiente generación con Anastasia. Ahí sí es ella la que va eligiendo justamente al emperador, pero hasta ese momento sí, depende de Zenón. De hecho, primero es tu hijo el que va por un breve periodo de tiempo, el que va a adquirir el poder, que es León II, y recién ahí ella puede a obtener el poder también como madre de y esposa de en ese momento, ¿no? Pero sí, coincido. Sí, sin duda. Lo que pasa es que con Ariadne, y más cuando está en compañía con Zenón, yo quiero pensar que no es tan visible, pero eso no impide que esté como un poco detrás de esas cortinas que aparecen en los dípticos que atribuyen a la emperatriz, ¿verdad? Así que sí, no es tan visible en ese momento en las fuentes, pero eso no impide que no esté, porque todas las veces que habla de Zenón, me alude a lo que tú dijiste antes, menciona a Ariadne junto a Zenón. Sí, para mí es una clara justificación de la posición de Zenón. Es como, bueno, Zenón está acá porque es esposo de Ariadna, si no, lo podríamos haber corrido enseguida, por decirlo de alguna manera. Así que sí, bueno, muy buena la ponencia y quizás en algún momento podemos intercambiar de alguna otra forma, por mail o algo así. Bueno, sigue abierta el espacio para preguntas, comentarios. Bueno, entonces hago algún comentario yo mientras el resto piensa a ver si tiene algo más para preguntar. Yo tenía, en realidad es un comentario para Antonio, un poco puntual y derivado del trabajo, que me interesó, digamos, porque en este repaso, digamos, el trabajo me gustó mucho porque además tiene muchas referencias, me pareció muy erudito. En este repaso, digamos, de la historia de la Inventio Crucis, y digamos, de todas las referencias que hay digamos, a autores que la recogen, hay una mención de Paulino de Nola y de una carta de Paulino de Nola que le escribe a Sulpicio Severo. Y a mí me interesó eso porque yo la carta la había leído y había reparado en esto. En esa carta Paulino habla, digamos, del hallazgo por Helena de la Cruz. Y la cuestión que me interesa de esa carta es que menciona también
digamos, le envía una parte de la cruz, una astilla de la cruz a Sulpicio, y además le comenta que la cruz, digamos, milagrosamente se regenera, digamos, porque, bueno, cuenta, digamos, que un poco el culto a la cruz en el sitio de la Pasión es administrado por el obispo de Jerusalén, y que, digamos, este obispo entrega a veces astillas a los creyentes y a quienes se la solicitan, y que la cruz, de todos modos, se regenera, digamos, ¿no? Entonces, me pareció a mí interesante como contraste de esa, digamos, otra historia relacionada con la cruz, en la que hay solamente un número finito de clavos, y esos clavos son apropiados de alguna manera por la autoridad imperial, ¿no? Me pareció acá haber un contraste interesante entre, digamos, una posibilidad, en principio potencialmente infinita, digamos, de tener reliquias de la cruz en la forma de astillas, ¿no? Y de hecho Paulino le da una a Sulpicio, mientras que la de los clavos hay una apropiación limitada por la cantidad limitada de clavos y en parte del, digamos, en la autoridad imperial, ¿no? Digamos, es una reflexión, pero no sé si vos en el trabajo que hiciste reparaste en esta cuestión o tenés alguna opinión para plantear sobre esto. Allora, bueno, en mi opinión el problema es muy diferente. Allora, por la difusión del culto de la cruz, habemos, come usted ha dicho, un referente eclesial, quindi el obispo de Jerusalén. Por las claves es muy diferente porque no sabemos que son tres o cuatro claves por tener el Cristo sobre la cruz. Pero en realidad, en la leyenda, tenemos muchos más claves, porque tenemos que considerar el clavo del Titulus Crucis y todas las otras claves que tenía la cruz. Así, para los problemas de la leyenda y que mucho más se desmacia, algunos detalles que son muchos demasiados, podemos contar 34 clavos. Así, come ho dicho brevemente en el texto, Ambrogio habla de santos clavos, porque Rufino e Niceforo usan los verbos admiscere, intermiscere, permiscere, lo que indica que el metal de los clavos originales, de los clavos de la cruz o de los clavos de la crucifixión, fue usado por hacer otros clavos, como consuetud del producir reliquio ex contacto. Nos sabemos que se usan ropas que se ponen en contacto con los cuerpos de los santos y se hace otra nueva reliquia. En este caso es el mismo caso. Habemos tres clavos principales o cuatro que fue usado por los emperadores. Pues otras claves que sabemos estar colocados en otra parte del mundo. En particular, tengo que señalar un episodio. Por ejemplo, nos sabemos ahora que está conservada uno de los clavos en Siena. Este clavo, según la leyenda, hablamos de leyenda, es los clavos de Constantinopla, que estaba en la chiesa de Santa María de Faros, ed es los clavos pertinentes de los emperadores. Como estos clavos llega en Italia, es una leyenda muy compleja, tenemos diferentes tradiciones, el problema del comercio de la reliquia, porque sabemos que la red sagrada no es materia de comercio. Así, quel que cuenta por el final y para el culto es que para hacer Siena una ciudad de culto que tiene que acercarse a Roma, llega esta clave y se conserva en la catedral. Así, los hagiógrafos locales tienen que justificar la presencia y producen una leyenda. Que si tenemos los tiempos, un pequeñito de tiempos, puedo ilustrar. No sé si puedo, la mia audiencia tiene paciencia. Sí, tenemos unos minutos todavía, ¿no? Allora, un momentito.
Allora, allora, noi sabemos che Fleury, un monje, hace un inventario, intorno all'anno 1000, hace un inventario y afirma la existencia de 33 clavos. En Roma nos sabemos que están dos conservados. El tercero es el clavos de Milán, que es la Santa Brida. En Italia sabemos que están 15, 17 clavos, más o menos. Allora, l'ospedale Santa Maria della Scala in Siena conserva uno de los clavos. Allora, que según la tradición, es una compra de un veneziano, Pietro di Giunta Torrigiani, lo cual lo dona a Andrea Di Grazia, quello dona all'ospedale. Però in verdad, secondo la tradizione, Perdón, tiene que Antonio, pagarlo col dinero. si Sí. podés abrir un poquito porque estamos un poco sobre el horario de la otra. No, ahí he terminado. Ah, Aquí. perfecto. Es una pequeña nota. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, terminado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más para hacer. Los expositores. Bueno, Mariano, si te parece, cerramos Sí. entonces la mesa. Bien. Bueno, Vamos a dar les agradecemos nuevamente a Cirun y a Antonio por las exposiciones y por las respuestas ofrecidas. Y bueno, entonces, no sé si yo doy paso a la siguiente mesa o Mariano, vos. Bien, sí, damos por cerrada esta sesión y vamos a pasar entonces a la siguiente. Pablo, si querés pasarle ya el mando a Mariel, que Bueno. está